Hola, bienvenidas, bienvenidos todos y todas a esta mesa de internacionalización, de experiencias de internacionalización. Contaremos con 4 trabajos que han sido presentados para que ustedes puedan de alguna manera repensar algunas estrategias de internacionalización. El primer trabajo es de la doctora Marilina Vera Cortés, el intercambio 2020, formato virtual en tiempos de distanciamiento social. El segundo trabajo es de Helen González, clases remotas, los vecinos visitan las clases de L. El tercer trabajo de Axel Walde, Soledad Pedernera y Luisina Milone, que se llama Experiencias de internacionalización, prácticas docentes e intercambios presenciales. Y el último trabajo de Cristóbal Juliá, narrativa autobiográfica de una experiencia autónoma de internacionalización. Con ustedes, los videos de las ponencias. Hola, soy Marilina Vera, me desempeño como profesora de Ciencias Naturales y co-coordino la Comisión de Intercambio de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano. En esta ponencia de las quintas jornadas internacionales Brasil-Argentina, voy a comentarles sobre una experiencia de intercambio remoto que hemos llevado a cabo en la escuela este año. Esta ponencia se titula Intercambios 2.0, el formato virtual en tiempos de distanciamiento social. Los intercambios nos permiten conocer otras realidades, conocer otros grupos humanos. De esta manera podemos compartir espacios de aprendizaje y enriquecernos juntos. Nos permite también poder pensarnos con nuestras semejanzas y diferencias y a la vez pensar en la integración de las comunidades que entran en contacto. La Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano realiza intercambios estudiantiles, docentes y no docentes desde hace casi 30 años. Para eso existe una comisión de intercambio, que es un espacio encargado de promover las relaciones interculturales nacionales e internacionales, a través de distintas actividades como cursos, pasantías y experiencias de movilidad. Esta comisión está integrada por docentes y no docentes de la escuela y su conformación se renueva año a año. A la fecha, nuestra escuela ha realizado diversos intercambios con escuelas y universidades de Argentina y Brasil en el marco de acuerdos de cooperación vigente. Estos intercambios incluyen programas de movilidad, cursos y pasantías. Desde 1991, nuestra escuela realiza intercambios con el Colegio de Aplicación de la Universidad Federal de Santa Catarina y con posterioridad ha establecido relaciones con la Universidad Federal de Minas Gerais, la Universidad Estadual de Londrina, luego desde 2018 con las escuelas nacionales dependientes de la Universidad Nacional de Buenos Aires y desde 2019 con la Universidad Federal de Paraíba y la Universidad Estadual de Paraná. Este año 2020 fue muy particular. La pandemia de COVID-19 cambió todo en nuestra forma de vivir. En Argentina se decretó la suspensión de las clases presenciales y el inicio de las aulas virtuales. Esto, de alguna manera, impactó en los intercambios que se realizaban hasta el momento. Es así que surge pensar los intercambios en un formato virtual, en un trabajo conjunto entre las comisiones de intercambios de las escuelas con las que tenemos acuerdo vigente. Se proyectó este intercambio 2.0, el formato virtual en tiempos de distanciamiento social. Este intercambio virtual consistió en un encuentro online que se realizó el 9 de septiembre de 16 a 18 horas. En este encuentro participaron estudiantes de nivel medio con edades de entre 15 y 18 años. La modalidad fue de tipo conversatorio. El tema elegido fue ser estudiantes en tiempos de pandemia. En este conversatorio se trabajó en grupos de 5 o 6 estudiantes de diferentes escuelas. Cada grupo estaba acompañado por 2 o más docentes moderadoras. Se trabajó con un cuestionario que guiaba los diálogos en este conversatorio. Este cuestionario incluía preguntas que los mismos estudiantes participantes habían planteado y habían enviado previamente al encuentro. El conversatorio se llevó a cabo
dentro del aula virtual Moodle de la Escuela Manuel Belgrano a través de la sala de videollamadas Big Blue Button y también a través de Google Meet. Las escuelas que participaron fueron la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini de la UBA, el Colegio Técnico de la Universidad Federal de Minas Gerais, el Colegio Agrícola Vidal de Negreiros de la Universidad Federal de Paraíba, el Colegio de Aplicación de la Universidad Federal de Santa Catarina, el Colegio Nacional de Montserrat y nuestra escuela. El día del encuentro, todos los estudiantes tenían que ingresar al aula virtual. Esta es la apariencia del aula virtual, donde se desarrolló el intercambio. La primera pantalla mostraba la bienvenida y el cronograma del encuentro. También dentro de esta pantalla se podía encontrar el link de la sala donde se desarrollaba la videollamada en la cual se iba a dar el conversatorio. La apariencia de esta sala de videollamada es la siguiente. Había una zona donde se podía chatear, donde los estudiantes podían escribir y también podían habilitar sus cámaras y sus micrófonos para conversar. Dentro de esta aula también había una pestaña que incluía el cuestionario que guió el conversatorio. Este cuestionario estaba formado por preguntas que los estudiantes habían enviado previamente al encuentro sobre lo que ellos querían preguntarle a los otros participantes. El cuestionario trataba sobre distintos temas, como referidos al estudio, pero también referidos a las costumbres de cada una de las regiones, de las escuelas que estaban participando, preguntas sobre Brasil, sobre Argentina, y también había preguntas sobre cuestiones relacionadas a la política, a la salud, al futuro y qué iban a hacer después cuando terminaran la escuela, referidas también a los pasatiempos y consejos sobre cómo llevar esta cuarentena. El aula virtual también tenía un link desde el cual se podía ingresar al Padlet o muro colaborativo, en el cual los estudiantes pudieron escribir sus conclusiones sobre el encuentro. Para finalizar esta ponencia, planteamos como reflexiones finales que los participantes del conversatorio pudieron expresar sus vivencias relacionadas al oficio de ser estudiante en tiempos de pandemia, plantear sus desafíos y posibles soluciones a estos, a la vez que pudieron expresar sus opiniones sobre política, libros, salud, música, series y su participación en los centros de estudiantes. Destacamos la utilización del cuestionario como herramienta importante para iniciar y guiar el conversatorio, así como también la participación e intervención de los docentes moderadores. Asimismo, este encuentro virtual habilitó nuevos espacios de expresión, como foros y otro muro colaborativo, que luego del encuentro los estudiantes continuaron usando. Hermoso encuentro con sabor a corto, podemos renovar el encuentro, son algunas de las expresiones de los estudiantes participantes al finalizar el encuentro virtual. Estas frases contribuyen a que continuemos proyectando este tipo de intercambios virtuales en el futuro. Este intercambio virtual se realizó gracias al apoyo del equipo directivo de la escuela, así como también del trabajo conjunto de las comisiones de intercambio de las distintas escuelas participantes y, claro, de todos los estudiantes participantes. Este trabajo se llama Clases Remotas. Los vecinos visitan a las clases de L. Pues se trata de una investigación desarrollada desde mayo
hasta septiembre de 2020 en el Instituto Federal de Paraná, en el campus Curitiba, con estudiantes que tienen edad entre 14 y 15 años y están en el primer año del curso de secundaria técnica en petróleo. Pues para las clases, por la pandemia, las clases se han suspendido, se han dado baja y los estudiantes estuvieron ahí un tiempo sin clase hasta que se organizara y fuera hecho el plan de trabajo y cómo se desarrollarían las clases siguientes. Con la planificación y un nuevo calendario, en mayo empezamos con las clases remotas, con dos tipos de plataforma. Una plataforma en línea para encuentros síncronos por la plataforma de Google Meet y también para las actividades desde casa, los estudiantes trabajan en Google Classroom. Estas dos plataformas han sido desarrolladas pensando en cómo manejar las clases y todo eso. Para las clases de español, como soy la profe de este grupo, lo que he planificado era que a cada 2 semanas invitaría a un hablante nativo de algún país vecino. Y para empezar, el seleccionado ha sido un compañero mío de intercambio, un chico de Argentina en la ciudad de Paraná. Y fue muy especial porque está licenciado en química, es profesor y por eso la familiaridad en los términos de los estudiantes de petróleo y sus intereses se acercaban un poco. Tras eso, después de la visita del argentino, otros invitados de otros países han participado en las clases. A cada encuentro, los estudiantes, además de hacer las actividades referentes al encuentro, tenían una encuesta con cuestiones que trataban desde el fenómeno de la intercomprensión, cómo las traducciones les ayudaban a entender, cómo se sentían y todo el proceso de cómo se estaban dando cuenta que poco a poco, como son de primero y están empezando a estudiar español, cómo poco a poco se estaban acercando a la lengua. Con los datos de las encuestas, pues tras las clases con estas visitas, lo que ha sido identificado es que se han permitido participar de la clase, se han permitido entender y lo que más llama la atención es que no reconocen a estos invitados como con la palabra popular, callejera, gringo. Los dicen latinos, o sea, son estudiantes brasileños, no hay ningún estudiante extranjero, todos brasileños, también latinos, pero que no se reconocen como latinos. Reconocen a aquel que habla español como latino, o sea, la latinidad, esto de creación de identidad, todavía hay que tratar con estos estudiantes. No se identifican, no se perciben como también latinos. Además, otro ítem que llamó la atención es que para que una persona extranjera sea tratada como gringa, hay que ser europea. No le dicen a la gente que hace frontera con nosotros. Y esto es muy curioso porque me suena prejuicio. Y estamos ahí tratando de investigar los fenómenos que proponen de la intercomprensión con los estudios del profesor Francisco Calvo del Olmo, que se ha publicado un libro muy reciente, los estudios de 2009, del año pasado, y para tratar de esto de la identidad cultural, de cómo uno se reconoce al otro, los trabajos del investigador Stuart Hall del año 1999. Hacer esta práctica y tener este momento con los estudiantes permite acercar la utilidad y la funcionalidad de la lengua y también percibir que la lengua extranjera en clase de secundaria, que son pequeños momentos, una vez a la semana, con 100 minutos y con 25 estudiantes a la vez, es diferente a ofrecer un curso de lengua o tener clases en una academia de idiomas. Es muy diferente. Y también cuando se permite que ellos tengan contacto efectivo con la lengua viva, que puedan manejarse con la lengua y utilizar, esto les da ganas, les motiva a querer más, a querer aprender más.
Estas dos particularidades han llamado atención en las respuestas que han aparecido en las encuestas, que se han permitido, que les ha gustado entender y participar. Esto es como el principal. Sobre todo cuando la lengua es solo una vez a la semana y todavía aún están empezando y no tuvieron contacto en la escuela primaria. Ahora a los 14, 15 años es que están empezando a tener contacto. Pues estos son los datos preliminares, todavía hay mucho que analizar. Desde este trabajo pues se van a desdoblar otros 2 trabajos más y esta es la primera etapa de investigación. Muchas gracias. El Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología del Sudeste de Minas Gerais es una institución pública brasileña de enseñanza secundaria y terciaria creada en el 2008. Hoy en día está constituida por 10 campus: Barbacena, Bom Sucesso, Cataguasis, Juiz de Fora, Manhuaçu, Muriaé, Río Pomba, Santos Dumont, São João del Rei y Ubá, coordinados por la Rectoría con sede en Juiz de Fora. En el marco del convenio firmado en mayo de 2010 entre la Universidad Nacional de La Plata y el Instituto Federal del Sudeste de Minas Gerais, cubrimos plazas como profesores de español en los campus Bom Sucesso, Muriaé, Santos Dumont y São João del Rei por un plazo de aproximadamente un año entre finales del 2018 y principios del año en curso. Como becarios de este programa, denominado Centro de Lenguas, creado por la Asesoría de Relaciones Internacionales, fuimos responsables de impartir clases de entre 2 a 3 horas semanales por comisión dirigidas a personas seleccionadas por sorteo. Los cursos fueron pensados en un principio para conformarse cada uno por 15 participantes, 5 alumnos, 5 profesores del instituto y 5 personas pertenecientes a la comunidad externa, ya que se trataba de un programa de extensión. Durante las clases pudimos realizar lo siguiente. Quien les habla, Luisina Milone, dio clases de español inicial e intermedio en el campus Bom Sucesso durante el año 2019, desde marzo hasta diciembre. Los cursos tenían aproximadamente entre 15 y 20 alumnos, tanto estudiantes del IF como vecinos bonsucesenses. Realizamos una jornada sobre historia argentina en donde los alumnos debieron investigar sobre diferentes hechos como la independencia argentina, la guerra de Malvinas, la última dictadura militar, entre otros, además de conocer la vida de personalidades claves en nuestra historia, como lo fue, por ejemplo, el general Don José de San Martín, que fue libertador de América, entre otros. Organizamos bachipapos, que son jornadas de charlas en español, en donde intercambiamos ideas sobre diferentes temas. Por ejemplo, el consumo de alcohol en Brasil y en Argentina, el sistema educativo argentino y brasileño, entre otros temas. Además, realizamos jornadas culinarias en donde experimentamos sabores argentinos y de diferentes regiones de Brasil. Soledad Pedernera, la otra profesora, comenzó a desenvolver sus tareas en el Instituto Federal del Sudeste de Minas Gerais en agosto de 2018 en el campus de São João del Rei, a cargo de 2 comisiones durante el periodo de 2 semestres. Luego, sus actividades fueron renovadas por un semestre más en el campus de Santos Dumont y lamentablemente fueron interrumpidas en marzo del 2020 por la situación mundial. En su totalidad fueron 3 semestres completos de actividades variadas con grupos multinivel y también con grupos específicos de alumnos de la carrera de letras. Entre esas actividades se desarrollaron bachipapos semanales o encuentros de práctica de conversación, eventos mensuales, confraternizaciones, encuentros de canto y de cine argentino. Se desarrolló una metodología apropiada a las necesidades de los grupos, privilegiando a los individuos, su diversidad, el intercambio cultural y las situaciones de uso de la lengua. Para esto, además, contaron con la presencia de invitados especiales, hablantes nativos de Argentina, México y Guatemala, que los visitaron en las clases y contribuyeron a generar situaciones de comunicación reales. En palabras de la profesora, la experiencia como docente resultó desafiadora y enriquecedora. Desafiadora, pues la variedad de necesidades requirió de una atención
especialmente dirigida a cada caso. Por ejemplo, en un mismo grupo había alumnos doctores y alumnos que estaban terminando la enseñanza media, asimismo alumnos con conocimientos de español y de otras lenguas extranjeras, alumnos sin conocimiento de español ni de ninguna lengua extranjera. Y por esa razón también resultó enriquecedora, pues debieron apelar a expandir la creatividad y el conocimiento en el desarrollo de actividades que abarcaran tal diversidad. Axel Walde, el último profesor, en el campus Muriae centró sus clases desde la gramática pedagógica, es decir, seleccionando contenidos que, teniendo en cuenta a los destinatarios, es decir, quiénes, para exponer así una metodología, cómo y una secuenciación, cuándo. Con esta gramática ni teórica, ni universal, ni normativa, ni descriptiva, sino que tiene en cuenta toda la norma como el uso, buscó los contenidos específicos del español que no se encuentran presentes en los demás idiomas, portugués en este caso, para aportarles a sus alumnos funciones y nociones actuales, frecuentes, pragmáticas y relevantes comunicativamente. Intentó derribar las barreras de lo estereotípicamente argentino y lo estereotípicamente brasileño. Trabajó con el libro Enlaces 1 y 2 como base y además realia como videos de youtubers en los que se presentan en 50 ítems o videos del humorista Antonio Gasalla con propuestas de tareas acordes al nivel. Además, en sus clases regulares proyectó películas argentinas durante un ciclo abierto a cualquier persona interesada de la comunidad, como así dio clases teóricas y prácticas con profesora invitada de uno de los patrimonios inmateriales de la Argentina, que es el tango. Cabe destacar que la convocatoria para asistir a clase tuvo unos 600 inscriptos, lo cual habla de la necesidad imperiosa de estudiar una lengua extranjera en una institución pública como el IF. Los tres expusimos nuestras vivencias durante el 8º seminario de internacionalización en Santos Dumont en el marco del 5º CIMEPE, donde además Luisina tuvo la oportunidad, o sea yo, de realizar una presentación cultural cantando un huayno andino acompañada de un instrumento de percusión norteño que son las pezuñas. Desgraciadamente, con el recorte que hubo del 30% del dinero destinado a educación pública para el propio pueblo brasileño, tener profesores extranjeros resultaba un lujo que no se podían dar, y es así como concluye el convenio entre las instituciones en una pérdida para ambos lados. No queda más que esperar una situación más favorable en los días venideros, pues nos hemos sentido enriquecidos con la experiencia tanto a nivel profesional como personal. Buenos días, gente. Mi nombre es Cristóbal, soy de Córdoba, Argentina. Actualmente vivo en la ciudad de Arraial do Cabo, en el estado de Río de Janeiro, en Brasil. Por medio de esta ponencia les quiero contar en una perspectiva autobiográfica lo que decidí llamar para este trabajo de una experiencia autónoma de internacionalización. Lo que me motivó para narrar fue el email que llegó de una colega, profesora, que participa conmigo en el grupo de investigación CDC. Es un grupo que tiene como preocupaciones temas relacionados al currículum, a la docencia y a la cultura, y se desarrolla en la Facultad de Educación de la Universidad Federal de Fluminense en Niterói. Cuando yo recibo el email de esta colega, veo rápidamente que va a acontecer la quinta JIVA. Al ver rápidamente en el cuerpo del email de qué se trata, me doy cuenta que la actividad es promovida por la UNC, por la Universidad Nacional de Córdoba, y que JIVA significa Jornada de Intercambio Brasil y Argentina. Entonces yo, como cordobés que soy, viviendo en Brasil, me llamó inmediatamente la atención y me fui a la página del evento para ver un poco mejor de qué se trataba. Cuando entro a la página me llevo la gran sorpresa de que el evento es promovido por el Belgrano, la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano, la escuela por la que yo pasé toda mi secundaria y la cual me proporcionó grandes amigos y marcas muy significativas en mi formación.
comencé a mirar los temas, los ejes, la propuesta de la jornada y pensar sobre qué podía narrar y escribir. Y decidí contar un poco sobre cómo se dio y por qué mi llegada a Brasil. Bueno, de cierta forma esta experiencia de internacionalización tiene su origen en la época que yo cursaba en el Belgrano en la secundaria. En esta época estábamos en sexto, séptimo año y comenzamos a practicar capoeira con un compañero y gran amigo, Will. Cuando yo termino el secundario, motivado por la capoeira, hago mi primer viaje a Brasil. Voy a visitar un mes a un amigo, colega de capoeira, Fabio, en Imbituba y en Santa Catarina. Vuelvo de ese viaje, después de haberme quedado un mes en Brasil, y comienzo a cursar el profesorado de educación física en el IPEF, en Córdoba. En el transcurso del cursado, del profesorado, yo me voy enterando que en Brasil hay un gran desenvolvimiento en el nivel de posgraduación, en lo que sería el área de la educación física, lo que no había en Argentina en aquella época. Así termino el IPEF y encantado por la capoeira, me decido a viajar a Brasil para ver si podía continuar mis estudios en el nivel de posgraduación y para continuar aprofundando mi práctica de capoeira. Esos eran dos deseos que me movimentaban, me movilizaban en esa época y me dejaban inquietos. Llegué a Brasil, viví por un tiempo en Bucios, en la casa de una colega de capoeira. Después me vine para Arraial do Cabo, en donde estoy hace casi 8 años y donde comencé a practicar capoeira desde el segundo día que llegué. Practico en ese grupo, un trabajo coordinado por mi maestro, el maestrando Cascão, y un lugar donde aprendo mucho constantemente y tengo grandes amistades. Bueno, en Brasil mi sobrevivencia de alguna forma, la forma de poder sustentarme fue con el trabajo en turismo desde el principio, y en un momento empiezo a realizar la revalidación de mi título como profesor de educación física, porque yo pensé que era una forma de aproximarme a las instituciones formales de enseñanza, digamos. Después de 2 años de burocracia, trámites, consigo revalidar el título y trabajo con capoeira 1 año y con educación física otro año en las escuelas de educación básica del municipio de Arraial do Cabo. A partir de esa experiencia laboral en la escuela, yo pude acceder a una especialización en educación física escolar promovida por la Facultad de Educación Física de la Universidad Federal de Fluminense, en Niterói. Transito por este curso durante 2 años, fue de mucho aprendizaje y de alguna forma representa mi reencuentro con el ámbito académico. En este curso conozco a grandes profesores y profesoras del área de educación física y entre ellos a Dina Terra, que es mi actual orientadora de la maestría. Ella es la que me invita a participar del grupo CDC, ese grupo que les contaba, que investiga currículum, docencia y cultura, en la Facultad de Educación de la Universidad Federal de Fluminense. Y en este grupo comienzo a conocer las perspectivas en las que estaban trabajando, los temas que abordan y diferentes posibilidades para la investigación educativa. Con estos caminos recorridos me preparo para ingresar a la maestría en educación de la UFI. Soy aprobado e ingreso en la misma en 2019. Actualmente estoy en la mitad del trayecto de la maestría desarrollando una investigación en perspectiva biográfica con un maestro de capoeira de Río de Janeiro. Lo interesante de todo esto es que este trayecto de casi 8 años fue realizado de una forma orgánica y autodidacta, donde la capoeira, la cual entiendo hoy como parte de mi filosofía de vida, junto a las relaciones sociales que voy construyendo al vivir y junto a las vivencias en los espacios formativos en los que participo, son los que me van orientando y guiando en los caminos para llegar a los lugares donde llegué y en los cuales me introduje. Por eso digo que en este caso mi experiencia de internacionalización es una experiencia autónoma. Autónoma en relación a la mediación que promueven las instituciones formales. O sea, no fue algún programa de intercambio de alguna institución formal que me facilitó el acceso a otros espacios en otro país.
Y creo que esto puede representar un ejemplo de formación de profesores, en el sentido de pensar la diversidad de posibilidades formativas que nos cercan en los espacios que habitamos, los cuales no se remiten exclusivamente a los espacios formales de formación. Para ejemplificar esto y finalizar, yo quiero dejar acá mis agradecimientos al Belgrano, pero específicamente a lo que yo llamo los espacios no formales del Belgrano, que serían el Belgrano Rock, los campeonatitos de algún deporte que organizaban los fines de semana, y específicamente el grupo juvenil. Todos esos espacios promovidos y organizados por los estudiantes. Espacios que, sin que yo supiera, en la época que los frecuentaba, ya me estaban formando como profesor. A esos espacios que son potentemente pedagógicos, yo les digo gracias. Hola nuevamente, ¿cómo están? Después de haber escuchado estos trabajos y de haber visto a los expositores, podemos encontrar algunas líneas comunes para poder cerrar a manera de síntesis esta mesa. Por un lado tenemos trabajos que plantearon intercambios desde un corte institucional. El primer trabajo, el conversatorio virtual sobre temáticas que implican a los adolescentes o que tienen que ver con los intereses de adolescentes a través de un aula virtual, con participación de estudiantes de Argentina y de Brasil, como una opción para sostener estos intercambios que implican una manera de acercarse y de conocer al otro, a la otra, en su circunstancia más cotidiana, pero mediados a través de cuestionarios, foros y la presencia sostenida de los docentes de la escuela. En otros casos son convenios de cooperación también institucional con diferentes formatos. En el caso del segundo trabajo, ustedes habrán notado cómo específicamente se orienta a compartir con hablantes nativos el espacio de la clase que ya no es la clase presencial, sino la clase remota, con encuentros sincrónicos y con encuentros asincrónicos. En el tercer caso, es una experiencia de profesores que van a dictar clases al exterior y que tienen una experiencia diferente en la presencialidad, pero también teniendo en cuenta algo muy interesante, que combinan la presencia de alumnado de una institución más miembros de la comunidad ajena a la institución. Y en el último caso, una experiencia que no pasa por lo institucional, sino que es un recorrido por fuera de las instituciones para el reconocimiento de títulos, para la formación posterior, y dentro de la biografía de quien es el ponente, marca cómo su formación secundaria y los espacios no formales le permitieron acercarse a la institucionalidad y a la academia por otros espacios lejanos a los convenios o a las becas de instituciones nacionales o internacionales. Muchísimas gracias, nos vemos en la conferencia.